Eh, Empezamos la presentación. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Santo Tomás por haberme dado esta oportunidad de presentar este proyecto, y también a BAC, que es la empresa para la que trabajo, y darle las gracias a todo el equipo por haber participado en el proyecto estructural de este edificio. Mención especial a Germán por haberme dado la oportunidad, y también a mi team leader, que fue la que, gracias a la cual este proyecto ha sido posible. Me voy a presentar, ya sé que os han dado un breve resumen de mi currículum. Soy arquitecto desde el año 2016 por la Escuela Politécnica de Cataluña, y a partir de ese momento empiezo a trabajar para la empresa BAC Engineering Consultancy Group, para la cual en el año 2017, cuando nos dijeron de hacer este proyecto, me desplacé a Malta para realizar lo que sería la dirección de obra ejecutiva. Pero para daros un poco una bienvenida al proyecto y que entendáis el contexto en el que nos encontramos, me gustaría pasar un pequeño vídeo que ahora mismo se va a reproducir, más que nada para que entendáis qué significa este proyecto para la isla de Malta. Y bueno, aquí no sé si se escuchará o... Marlon tiene que compartir el sonido del sistema. Perdón, debe dejar de compartir y volver a compartir, y cuando vaya a compartir le dice incluir audio del sistema. Bueno, no pasa nada que no se haya oído el volumen, pero bueno, ya con el vídeo un poco era dar una introducción a lo que es Malta y el emplazamiento en el que se encuentra el proyecto. Aquí en esta diapositiva me gustaría explicar dónde se encuentra el proyecto exactamente. Nos encontramos en la isla de Malta y nos encontramos básicamente en la parte este de lo que sería la isla y en el centro turístico, que sería St. Julians. Como veis, el centro turístico de St. Julians tiene una densidad de edificios, se ve muy bien que es muy densa, y las calles son muy estrechas, ¿no? En este emplazamiento, donde los edificios como mucho tienen una altura media de 4 a 7 plantas, se propone este edificio en altura. Y por lo tanto es un proyecto que lo que intenta es convertirse en un edificio icónico, en un punto en un lugar de encuentro, ¿no? En esta diapositiva a la izquierda podéis ver lo que sería el proyecto de Mercury Towers, que es de la fase 1, y ahora mismo estamos trabajando en lo que sería la fase 2 de este proyecto, que es el recuadro en azul que podéis ver aquí abajo. Bien, aquí un poco el resumen de todo el equipo que está detrás de este proyecto, y también un poco una idea del hormigón, la cantidad de hormigón que se ha usado en el proyecto, el armado también, la cantidad de armado,
Y luego también lo que serían las estructuras metálicas, que sí que le hemos medido en una partida aparte. El proyecto es de los arquitectos de Zaha Hadid de Londres. Las estructuras serían de nuestra parte de BAC y también una consultoría de Londres. Los servicios e instalaciones serían de una empresa llamada ECL, que también se basa en Malta. Y luego el cliente, que sería J. Porter. Un poco una idea de qué cantidad de hormigón se ha usado, qué cantidad de armado se ha usado y qué tipo de estructuras metálicas hay en este proyecto. Aquí un poco para daros a conocer de que este proyecto es un proyecto en fast track. Significa que a lo largo de la ejecución del propio proyecto y de la cimentación y de la construcción en sí, el proyecto todavía estaba en diseño. O sea, sí que había una geometría muy cerrada ya, con los núcleos de comunicaciones donde ya se decidieron, y fue cuando nosotros entramos en este proyecto. Sí que destacar que es un proyecto fast track, como comenté, y en el que mientras íbamos diseñando, han ido saliendo diferentes cambios en el edificio. Algunos de los cambios son los que mencionamos aquí. Por ejemplo, hubo un cambio en el cual el cliente nos pidió de golpe que el edificio sea 6 metros más alto. Por ejemplo, han habido cambios de uso en los niveles de donde se produce este giro en el edificio, y también se produce una reducción en la altura de las plantas. Un poco cogido de la idea de que en un principio este edificio iba a ser un hotel de 5 estrellas, y por lo tanto la altura entre plantas se necesitaba que fuese mayor, y se cambió a lo que serían apartamentos de lujo. Sí que ahí se reducieron las alturas, y también se metieron dos plantas adicionales, o sea, también con la búsqueda de poner más apartamentos. Un poco la idea esta de que han habido los cambios juntamente con el diseño, y un poco estos requerimientos que van saliendo mientras se está diseñando y mientras se está construyendo al mismo tiempo. Aquí es un poco un resumen para explicar de qué consiste el proyecto, qué usos tiene, básicamente. Nos encontramos con un proyecto con 6 niveles de basement, bajo rasante, y unos 35 niveles de edificio por encima de rasante. Y luego tendríamos esta rotación que ocurre desde la planta 10 a la planta 13. Un poco las dimensiones, tendríamos unas dimensiones de 48 y medio de largo por 18 y medio y 19 y medio de ancho. Un poco los programas de cálculo que hemos utilizado serían el Autodesk Robot, el AGE, y luego un software muy importante que sería lo que es el Revit, porque al haber tantas disciplinas y en diferentes lugares, era muy importante tener un modelo con el que trabajar y en el que se pueden poner todas las disciplinas juntas y detectar fácilmente los problemas y poder ajustarlo de una manera mucho más visual y mucho más rápida que en plantas y que en un trabajo 2D y de plantas y disección. En cuanto a los códigos, se han usado el Eurocódigo básicamente, y también algunas recomendaciones internacionales, ya que hay el anexo nacional referente a esfuerzos horizontales no ha sido finalizado, digamos, no se ha hecho para Malta, para la isla. Aquí lo que queremos enseñar básicamente es las plantas de debajo del twist, que llamamos a este punto donde el edificio, las plantas giran. En la izquierda podemos ver lo que sería las plantas de abajo, y a la derecha podéis ver las plantas de arriba.
Como veis, los núcleos en la planta de abajo no están paralelos a la fachada, y mientras que cuando ya superamos el giro, nos encontramos con un esquema más clásico de núcleos totalmente paralelos a las fachadas. Y entonces el otro gran punto es que también se aumentan el número de pilares, porque las plantas de arriba son más grandes que las plantas de abajo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí si contáis hay 6 pilares, mientras que en las plantas de arriba tenemos 7 pilares. Y entonces aquí en esta planta de aquí podemos ver cómo el edificio de abajo gira respecto a la planta de arriba. Hablamos más o menos de unos 11 grados que se hace este giro en 4 niveles. Aquí un poco para explicaros los elementos estructurales básicos y más importantes de este proyecto. En azul tendríamos lo que serían los núcleos, como elemento súper rígido, ¿no?, que es el que da la mayor estabilidad al edificio, pero también tenemos estos muros que su función es como unir los dos núcleos para que trabajen de una forma más conjunta y no por separado. Y luego tenemos unos shear walls que llamamos, que son, creo que llamáis muros de corte, para dar también esa rigidez y estabilidad al edificio. A partir de eso tenemos también lo que son las vigas, y cuya función es también que unir todo el perímetro de pilares, de alguna forma poder unirlo al elemento estructural principal que son los núcleos. Aquí un poco un resumen de todos los principios de diseño que tenemos que seguir, que serían básicamente los estados de límite último y estados de límite de servicio. Básicamente resistencia, de que todas las fuerzas se podrán resistir por la estructura, y luego el tema del límite de servicio, que se hace más referencia al confort, y que en este caso pues sería más bien el movimiento horizontal de la torre, las vibraciones y la frecuencia natural. Aquí un poco un resumen de el estudio que se realizó, el estudio dinámico que se realizó de la torre, precisamente para comprobar, para tener los 3 modos de vibración y sus respectivas frecuencias, y poder estar dentro de los límites que marca la normativa, para no tener esta sensación de desconfort, ¿no?, de notar estas vibraciones. Como hemos hecho el cálculo en el programa de robot y hemos visto que esto ya nos funcionaba y estaba acorde a los de código. Aquí también hicimos un poco el estudio de ver la aceleración de la torre, con varios estudios, y un poco cogidos de la normativa, hemos hecho el cálculo y estamos dentro del margen de los menor de 5 milisegundos, que sería una percepción imperceptible. Ahora de movimiento debido a las fuerzas del viento, pues no las percibiríamos apenas. Aquí, referente a lo que sería el sismo, claro, Malta no tiene un anexo nacional al que cogerse y poder sacar los datos necesarios para poder hacer el estudio, y entonces recurrimos a lo que es el Global Seismic Hazard Map, conjuntamente con especialistas en el tema, para que nos puedan dar un valor con el cual trabajar y hacer el estudio del sismo. Y con eso pues hemos cogido el valor de 0,07 G, y bueno, tenemos el espectral análisis. Aquí un poco el estudio de las fuerzas horizontales del viento.
Claro, sí, en un primer lugar nos cogimos básicamente en lo que sería el eurocódigo y vimos que, claro, aplicando simplemente la normativa de eurocódigo, pues se nos nos daban unos valores muy grandes y lo que necesitábamos era como un estudio más exacto de cómo afecta el viento al proyecto, al edificio. Y entonces hicimos un estudio de lo que se dice Wind Tunnel Test, que es un túnel de viento básicamente, en el que la empresa RWDI nos ayudó en ello y aquí podéis ver como dos modelos. Uno sería solo con la fase 1 del proyecto y luego el otro modelo con la fase ya 1 y la 2 también, para tener los dos valores y ver que todo funciona, ¿no? Bueno, aquí un poco nada, decir que a partir de los valores que esta empresa nos facilitó, los valores que nos dan, pues colocamos en el centro de masas de la planta, colocamos los esfuerzos horizontales y un momento torso para poder simular este estudio de túnel de viento. Aquí lo que queríamos enseñar un poco era la importancia de los esfuerzos horizontales en el edificio. En el gráfico de la izquierda podéis ver cómo el edificio se desplaza debido a los esfuerzos gravitacionales, mientras que cuando sumamos lo que son los esfuerzos de viento, casi el movimiento se va al doble, ¿no? Como podéis ver en esta razón de proporcionalidad. Siempre también tener un margen de limitación, según Eurocódigo, de la altura entre 700. Aquí un aspecto muy importante fue también la característica del suelo en sí. Nos encontramos en Malta y en Malta básicamente todo el suelo es básicamente roca caliza y por lo tanto podéis ver en las fotos cómo el corte es prácticamente recto. O sea, de hecho ahora también estamos con la segunda fase y es igual, o sea, tenemos un corte prácticamente vertical. Y podemos ver el edificio aquí en la derecha que apenas con 5 plantas apenas tiene asentamientos ni notamos algún problema en él, ¿no? Otro punto importante es que no encontramos nivel freático. Aquí un poco la excavación y lo que serían la cimentación de la torre. En azul aquí tenéis marcado lo que sería la huella de lo que sería la torre y siempre diseñar las zapatas, digamos, siguiendo lo que es el informe geotécnico y que esté acorde a la máxima resistencia que podemos tener del suelo y aquí ya vamos hablando de lo que es los aspectos, los elementos estructurales más importantes de la torre. En este caso serían los núcleos de comunicación, que son estos elementos en verde que veis aquí, y están representados en estos tres modelos, tanto en el robot como en el Revit, y también en el modelo AGE de análisis estructural. Un aspecto muy importante de estos cores es que, como veis en este diagrama, tenemos, ya como os comenté, estos corredores, estos muros que unen los dos núcleos de comunicaciones y cada más o menos cada 5 plantas tenemos 2 niveles de muros que lo que hacen es esto, ¿no? Es unir los dos núcleos de comunicación y que trabajan de una forma más conjunta. Aquí podéis ver que en rojo sería lo que sería puramente compresión, que trabaja puramente comprimido los núcleos, y luego tendríamos estos elementos que salen como en azul, que sí que serían tracciones. Claro, dependiendo de cómo se mueven los núcleos, la manera de trabajar estas cambia, ¿no? Y es muy importante
que estos elementos funcionen bien para mantener esa unión entre los dos núcleos de comunicación. El otro punto importante es que, claro, como se tendría que hay aperturas a lo largo de este eje, necesitamos también tener algún atado en el sentido perpendicular, ¿no? Para otra vez más hacer que todo esto trabaje conjuntamente, que es un poco lo que no se acaba de ver, pero aquí tendríamos como las vigas que unen los dos muros del núcleo de comunicaciones. Bueno, aquí también un poco enseñaros en el Revit cómo los muros de corte, cómo dan rigidez a todo el edificio, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la colocación de estos fue un poco difícil, ya que comprometen mucho el diseño arquitectónico y por lo tanto siempre lo hemos tenido que proponer con mucha cautela de no afectar al diseño arquitectónico. Y aquí se pueden ver cómo las líneas de esfuerzo, cómo van a buscar lo que es el elemento más rígido de la estructura, que es el propio núcleo. Tenemos estos muros que van perpendicular a él y cómo todos los esfuerzos al final se redirigen a lo que sería el núcleo de comunicación. Aquí un poco para explicar lo que serían ya los forjados. Los forjados en toda la torre básicamente son de hormigón armado, pero en estos niveles de giro, que serían del nivel 10 al nivel 13, los forjados nivel 11 y nivel 12 son de composite slab. Básicamente, al ser el punto donde gira el edificio, necesitamos buscar una solución fácil de ejecutar en obra, ya que no nos imaginábamos poder hacerlo de hormigón, ¿no? Estos pilares metálicos, estos pilares que hacen que el edificio pueda girar, el encofrado sería muy difícil de ejecutar, y también un poco buscar un fácil montaje de todas las piezas, ¿no? Entonces se recurrió a la solución de un forjado composite. También es importante aquí, como veis, estas vigas que salen en verde, que son las que unen, digamos, la línea de pilares perimetral con el elemento rígido de la torre, que son los núcleos, ¿no? Y también previenen que los pilares que hay en doble altura puedan pandear. Aquí ahora me gustaría hablar de 4 puntos singulares de este proyecto, que serían el twist, que es que es lo que le pasa a la torre en este punto particular de giro en 4 plantas. Luego tendríamos un segundo punto, que sería el transfer structure, que lo llamamos, que es esta gran viga de apeo que se ejecuta para poder no afectar a un edificio ya existente y antiguo. Por lo tanto, se trata de redirigir toda la carga que baja por estos pilares a los pilares extremos, de manera que no tengamos nada debajo de esta viga principal. En tercer lugar tendríamos lo que serían las columnas, que básicamente es un cambio que se realiza de los pilares de la planta superior, cómo se desdoblan y vuelven a juntarse más adelante en los niveles de basement, que más adelante explicaré. Y luego tenéis la estructura metálica del canopy structure, que es lo que se propuso en la planta superior de la torre, donde se realiza lo que sería un bar, y entonces se plantea esta estructura, donde podéis ver esta viga, que ya explicaré también, cómo salva esta luz enorme. Pero antes de esto me gustaría enseñaros otro vídeo. No pasa nada si no se oye el sonido, pero un vídeo muy interesante para que veáis el proceso. Bueno, aquí a ver si me vais a hacer el play.
Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, lo siento mucho que no se escuche, pero bueno. Volvemos a los 4 puntos singulares del proyecto. Empezaré explicando lo que sería el twist. Aquí podéis ver cómo hay una relación entre lo que se construye, lo que sale en el modelo de Revit y en el modelo de cálculo de robot. Un poco algunas fotos de la obra para que veáis cuál es la magnitud de la estructura. Entonces, ¿cómo funciona la estructura del twist? Básicamente se trata de trasladar toda la carga vertical que baja por estos pilares perimetrales a una nueva planta de pilares estructurales de abajo. Entonces, toda esta transmisión se realiza mediante estas triangulaciones, estos pilares inclinados en triángulo, que se encargan de llevar esta carga a los pilares de abajo. Para resolver lo que sería la rotación de las plantas, se recurre a dos niveles de diafragma, que son el nivel 10 de aquí, que veis en púrpura, y lo que veis en el nivel 13, que básicamente se trata de un nivel en el cual hay un anillo, un cinturón metálico formado por vigas metálicas que ayudan a hacer esta rotación en los cuatro niveles. Una vez finalizamos lo que es un poco el cálculo de la estructura y el diseño básico, se recurre a realizar todos los detalles de uniones entre los diferentes elementos de los pilares metálicos con los pilares embebidos en los pilares de hormigón, que ahora entonces aquí podéis ver perfectamente cómo estos pilares se encuentran, hay partes de estructura metálica embebida en pilares de hormigón, y todo ello también está conectado mediante conectores al propio armado del pilar. Es un poco esta foto que veis aquí, que se ve perfectamente. Esto sería del nivel 9 al 10, que hay como un pilar embebido, metálico, embebido dentro de un pilar de hormigón. Una vez avanzamos hacia la siguiente fase de lo que serían los planos de taller. Entonces, en este caso el contratista pues, nos envía sus planos de taller gracias a un modelo de tecla que ya previamente realiza, un tecla 3 de tecla, y entonces nosotros pasamos a verificar todas las uniones, todas las soldaduras, todo el tipo de detalle, los grosores de chapa. Todo esto pasa por una revisión antes de ser aprobado y por lo tanto ser construido. Aquí podéis ver cómo van llegando. Una vez aceptamos y aprobamos los planos de taller, van empezando a llegar todas estas diferentes piezas a obra, y entonces aquí no podíamos traerlo todo conjuntamente porque pesaría demasiado y teníamos como una limitación de peso, que creo que eran unas 2,5 toneladas, debido a la grúa, ¿no? Por su extensión, por el brazo de extensión que tenía, pues tenemos esa limitación, y por lo tanto todas las piezas tenían que estar debajo de ese peso, y todas las uniones se realizarían, como veis aquí, con chapa frontal, o se podrían ir haciendo todas estas uniones. El armado del propio forjado también se encuentra soldado, como podéis ver en esta imagen de aquí. Este ya sería el nivel 10. Entonces aquí podríais, el nivel 13, perdón, donde el armado de la dosa, propiamente del nivel 13, se suelda a estos elementos metálicos que eran el cinturón que os expliqué de diafragma en el nivel 10 y en el nivel 13. Aquí también podéis ver ese mismo tema, ¿no? Con el armado, se da una continuidad del armado de la dosa con lo que es la estructura metálica del twist. Aquí ya pasaríamos al segundo punto, y aquí me gustaría, creo que estos diagramas explican muy bien que siempre tenemos
que tener en cuenta todo el proceso constructivo en la obra, ¿no? No solo diseñar el último, cómo tiene que funcionar en el final de la construcción, sino en todos los momentos, en todas las etapas de construcción, cómo estos diagramas van cambiando y cómo al final lo que tenemos que analizar y comprobar es una envolvente que recoge todas las posibles etapas de este proceso constructivo. Y básicamente aquí podéis ver una imagen en la cual se ve perfectamente como este desvío y lo que serían esta viga principal con los dos pilares. Aquí un poco también tratar de siempre diseñar algo que sea construible, ¿no? Entonces hubo un estudio bastante riguroso de ver cómo podríamos pasar todas las armaduras, este sería el pilar inclinado que podéis ver aquí, mientras este sería el pilar que bajaría desde las plantas de arriba, y luego tendríamos esta conexión también, ¿no? Esta conexión que veis en esta foto. Por lo tanto, todo esto se tiene que estudiar muy bien para que no haya ningún tipo de problema para ejecutarlo. Aquí es el tercer punto ya que os quería comentar, que sería lo hemos llamado colones, pero básicamente se explica muy bien aquí y en este diagrama, que básicamente es un pilar grande que viene de las plantas de arriba, se desdobla mediante este muro en dos pilares más pequeños y vuelve a unirse para seguir siendo un pilar único, ¿no? La forma de funcionamiento de esto es que necesitamos que este muro que hace para transferir las cargas a los dos nuevos pilares también necesita estar atado por los forjados para poder también poder contrarrestar las tracciones y compresiones en estos puntos. Lo mismo sucedería en las puntas de abajo. Y aquí un poco la forma de cómo se ven perfectamente cómo van las cargas, cómo se transmite toda esta carga y la dirección que llevan. Aquí ya sería una estructura en la planta de arriba, lo que sería el bar, y aquí el reto fue más bien la flecha y de este elemento, de este elemento que veis aquí, ¿no? Porque se pretendía que todo este espacio quede libre de cualquier tipo de elemento estructural por temas arquitectónicos, y por lo tanto aquí la limitación fue más bien la flecha y no tanto la resistencia propia de la viga. Pero aparte de eso, y ya voy terminando, hay otros elementos y otros trabajos que van saliendo a la par, ¿no? Por ejemplo, cómo revisar todos los elementos estructurales antes de que se hormigonen, por ejemplo, o temas de cómo podemos, ¿no? En esta imagen se ve muy bien, ¿no? Que para poder ejecutar esta planta nivel 13 necesitamos un apuntalamiento, una estructura aparte que nos sirva de apuntalamiento y ver si luego esto funciona. Entonces son cosas que van apareciendo a medida que se construyen, ¿no? Por ejemplo, elementos de hormigón que no daban la resistencia que tendrían que dar, o elementos que cuando llegan a obra no acaban de cuadrar entre ellos, o nuevas aperturas que aparecen mientras construimos, y entre otros aspectos que aquí se mencionan, ¿no? Aparte de eso, también se llevó un control exhaustivo de lo que es la calidad, ¿no? De las soldaduras, de la resistencia del hormigón, como ya comenté. También os quiero comentar que al final esto es un trabajo en equipo, hay mucha gente involucrada para poder realizar este proyecto, y aquí un poco para explicar todos los diferentes integrantes de este trabajo, ¿no? Que serían La Porta, por ejemplo, que sería la empresa quien realizó
que introdució la estructura del twist, y Ciel, que sería la empresa que realizó las instalaciones, que está en Malta. Luego tendríamos como el cliente, que es también el supervisor del proyecto arquitectónico, que también se ubica en Malta. Luego tendríamos empresas en Londres como Evolve, que también nos ayudaron en algunas partes del proyecto. Tendríamos, como no, a la arquitectura, que se ha salido en este caso desde Londres, y una parte de BAC también que nos ha ayudado referente a lo que son los planos de despiece, ¿no? Y nada, aquí podéis ver una foto arriba del todo de la torre, arriba del todo de la torre, esto sería el nivel 33, en el que podéis ver el equipo de todas las personas involucradas. Aquí falta un gente, pero toda la gente que estuvo involucrada en este proyecto, y despedirnos un poco de esta presentación con esta foto donde se ve cómo esta es la torre más alta de Malta y se ve toda la vista detrás de la isla, ¿no? Y aquí unas fotos más actuales, ya que ahora mismo estoy también desplazado ahí en Malta con la fase 2, y entonces también puedo ir viendo cómo va acabando lo que es la torre en sí. Aquí podéis ver que ya se han empezado a poner los acabados, los paneles de GRC, y bueno, esta es la foto última que me pareció importante traerla aquí para que lo podáis ver. Y eso es todo. Muchísimas gracias por todo, por habernos invitado, y nada, aquí en esta foto podéis ver perfectamente lo que sería la torre, que os acabo de explicar, la estructura, y luego la fase 2, que es ahora mismo en el que nos encontramos diseñando y construyendo a la vez, como ya os comenté. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.